Hermanos, estamos casi a punto de terminar esta hermosa epístola a los Gálatas. No sé cuántos han sido edificados con todas las enseñanzas que se han dado, hermanos. Hoy es la enseñanza número 19. Mire, empezamos desde el año pasado y hoy es nuestra enseñanza número 19. Y podemos decir, como dijo el profeta Samuel, hasta este momento el Señor nos ha ayudado, ¿verdad? Así es que el día de hoy el Señor nos va a hablar de una manera muy bonita. Estamos a punto de terminar la serie, pero yo creo que estos últimos mensajes van a ser muy prácticos. Recuerde que desde que empezamos a ver mucha teología, qué significaba lo que el apóstol Pablo decía, las obras de la ley, que aprendimos qué son las obras de la ley, que el Señor nos libertó de las obras de la ley y que la ley fue como un ayo para llevarnos a Jesucristo, porque nadie podía cumplir en su totalidad la ley. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a tocar un tema muy bonito que le he titulado La inmoralidad sexual destruye mi cuerpo. A ver, repita conmigo: la inmoralidad sexual destruye mi cuerpo. Y es que la porción que nos ocupa el día de hoy, hermanos, habla de este tema. El apóstol Pablo, él dijo: no rehusé dar el consejo completo. Así es que, hermanos, siempre que veamos un libro, una porción, el Señor nos va a hablar en todas las maneras, hermanos. Hay personas o hay predicadores que evitan ciertos temas, como este es uno, como la inmoralidad sexual. Pues porque no sé por qué no lo hablen, a lo mejor no les da pena o les da temor, yo qué sé. Pero hermanos, si estamos nosotros aprendiendo la palabra del Señor capítulo por capítulo, versículo por versículo, en un momento el Señor nos va a hablar absolutamente de todo, ¿verdad que sí? Así es que hoy vamos a hablar acerca de la inmoralidad sexual que destruye nuestro cuerpo. Recordemos que el apóstol Pablo les había dicho a los Gálatas que cuando confesaron a Jesucristo como su Señor, Él los había hecho libres no solamente del yugo de la esclavitud de las obras de la ley, eso ya lo vimos durante muchos temas, sino también que los había hecho libres del yugo de la esclavitud del pecado. Dos cosas muy diferentes: la esclavitud a las obras de la ley y la esclavitud al pecado. Y cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas que cuando confesaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, Él los había libertado de estas dos cosas. Y ya siendo libres de toda esclavitud, Pablo les dice a los Gálatas que no deben de utilizar dicha libertad como una licencia o como un pretexto para dar rienda suelta a los deseos carnales que todo cristiano lleva por dentro. Eso lo vimos hace 15 días o hace 20, no recuerdo, que tenemos todavía secuelas del hombre viejo en nosotros. ¿Alguien lo recuerda? Entonces el apóstol Pablo dice: no utilicen esa libertad para darle rienda suelta a esas secuelas que todavía habitan en todo cristiano. Esas secuelas se van a terminar cuando Jesucristo venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. Ya vamos a tener un cuerpo glorificado. Entonces el apóstol dice: no utilicen esa libertad como licencia. Y es entonces cuando Pablo da una lista de cosas carnales tocantes a la inmoralidad sexual que atentan contra nuestras propias personas, que atentan con nuestros propios cuerpos. Y hoy vamos a ver cuáles son esas cosas. El próximo domingo veremos otro tipo de obras que atentan ya no contra nuestro cuerpo, sino contra Dios, tales como la hechicería o la idolatría. Y finalmente veremos pecados que atentan contra nuestro prójimo: pleitos, iras, contiendas, enemistades, etc. Habiendo dicho esto, ¿estamos listos para estudiar la Escritura? De este lado, ¿estamos listos, hermanos? Aquí al centro. Y los de este lado. Y todos decimos
Bueno, abra su Biblia en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, y vamos a darle lectura de los versículos 19 al 21, donde nos quedamos la última vez. Dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿no qué, hermanos? Los practicantes no heredarán el reino de Dios. Hermanos, esto es impresionante. ¿Y por qué es impresionante? Oiga, porque Pablo le está hablando a cristianos y les está diciendo que no practiquen adulterio, que no practiquen fornicación, que no practiquen orgías. Y les está hablando, hermanos, a cristianos. Quiere decir que hay personas que aunque vengan a la iglesia, que hay personas que aunque canten alabanzas, digan amén y sirvan, si hay algo de esto permanente en sus vidas, acabarán en el infierno. Pablo le está hablando a cristianos y hoy nos está hablando a nosotros. ¿Verdad que sí? Amén. Los que practiquen estas cosas, dice, no heredarán el reino de los cielos, o en otras palabras, heredarán el infierno eterno. Alguien puede decir: ay no, pastor, ¿cómo cree que yo voy a practicar orgías? No, eso no. Bueno, quizá las orgías no, pero ¿qué me dice de los pleitos? ¿Qué me dice de los celos? De los celos demoníacos. ¿O qué me dice de las envidias? ¿Por qué? Porque todo esto está en la misma categoría y con las mismas consecuencias. Repito, el infierno eterno. Hermanos, esto nos tiene que hacer saber que lo más relevante no es estar en la iglesia, sino es estar en Cristo. Porque el que está en Cristo ya no vive en la carne, sino en el Espíritu. Vamos a ver cuáles son esas obras de la carne que atentan contra nuestra propia vida. La primera cosa que menciona Pablo es el adulterio. Diga conmigo: el adulterio. Bueno, esta palabra en el idioma original no solamente significa ser infiel al cónyuge. Esta palabra significa, escuche, prostitución o inmoralidad sexual, que incluye adulterio, fornicación, incesto, bestialismo y todas esas prácticas donde el cuerpo se prostituye sexualmente. Entonces, no solamente es, le fui infiel a la esposa, porque a lo mejor un joven puede practicar cosas sexuales y no está casado y puede decir no hay problema. No, sí hay problema, hermanos. Porque Pablo está diciendo el adulterio. Ya vimos que el adulterio incluye más cosas, no solamente se necesita estar casado. Luego aparece otra palabra que es inmundicia. Diga conmigo: inmundicia. Esta palabra en su original significa concupiscencia, que quiere decir impureza física e impureza moral. Y hay otra tercera palabra que Pablo menciona, que es lascivia. Diga conmigo: lascivia. Esta palabra en su significado original es libertinaje sexual, que va en contra de lo moral y ético que Dios ha establecido. Porque todos sabemos que este mundo ya no tiene moralidad, ni mucho menos ética, ¿cierto o no? Y finalmente en el versículo 21 aparece la palabra orgías. Diga conmigo: orgías. Esta palabra significa desenfreno. Y en la Nueva Traducción Viviente aparece como fiestas donde se hacen locuras
y muchas cosas malas. Sí sabe que hay personas que hacen todo este tipo de cosas, ¿no? Orgías y que te presto a mi novia y te presto a la esposa y préstame a tu marido y etcétera, etcétera. Pero repito, hermanos, lo sorprendente es que Pablo le está hablando a cristianos. Dice, absténganse de fiestas donde se hacen locuras y muchas cosas malas. Hermanos, en resumen, Pablo nos dice hoy a nosotros que todo aquel que dé lugar al adulterio, a la fornicación, a la inmoralidad, a la impureza física, a la impureza moral, al libertinaje sexual y a las fiestas sexuales donde se permite de todo, dice Pablo, no heredará el reino de los cielos. Hermanos, esto es más serio de lo que imaginamos. Para el mundo todas estas prácticas son normales, ¿cierto o no? Son normales. De hecho, el adulterio, hermano, ya no es penalizado, ¿sabía? Ya no es penalizado. La fornicación se promueve en las escuelas. Los motivan, les dan preservativos. El aborto ya está legalizado. La diversidad de género es un derecho. Y a la pornografía la llaman arte. Hermanos, pero para Dios todo esto es muy penado. Tanto así que se corre el riesgo de no heredar el reino de Dios. Si usted está en alguna de estas prácticas, y lo digo con todo respeto, por favor, hermano, no tome este mensaje como personal. Dejemos que Dios nos hable, aunque nos sintamos confrontados o quizá ofendidos o avergonzados. Es mejor que haya una esperanza de salvación y no una expectación de una llama ardiente. ¿Cuántos dicen amén? Eso es mejor, ¿cierto o no? Que haya esperanza de salvación, que Dios nos perdone. Por eso es que dígale al que está a un lado, hermano, si no, mejor no, eso no le diga, porque ya le está dando a entender que está usted, que está ahí. Mejor veamos cómo se lo dijo Pablo esto a los corintios. Vaya a 1 Corintios 6:9. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Después dice, no erréis, dice, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Estos no heredarán el reino de Dios. Hermanos, está claro que los que practican la inmoralidad de cualquier tipo no heredarán el reino de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Y por qué no heredarán el reino de Dios? Porque su corazón, hermanos, no está en Cristo. Porque el que está en Cristo puede resbalar. Y no estamos diciendo que no peque. Puede resbalar, pero nunca será un practicante. Son dos cosas muy diferentes. El que resbala y cae, se levanta, sale del hoyo y nuevamente pide perdón y sigue su camino. Pero hay otra cosa muy diferente al que está practique y practique y practique y practique. Pablo está hablando que los practicantes, ¿quiénes? Los practicantes no heredarán el reino de Dios. Ahora, el que no puede dejar la inmoralidad, que dice, es que yo no la puedo dejar, por más que intento no puedo dejar. El que no puede dejar la pornografía, la fornicación, los malos pensamientos, el deseo de los ojos, tiene que preguntarse si realmente ha nacido de nuevo, aunque lleve 20 años viniendo a la iglesia. No ha nacido de nuevo. Así que, hermanos, explicar la porción que nos ocupa hoy es demasiado sencillo. De hecho, ya lo acabamos de explicar ahorita. Los practicantes de estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Es sencillo de entender o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Los que practiquen cualquier cosa sexual, la pornografía, que tenga que ver con nuestro cuerpo, el adulterio, la fornicación. ¿Qué más? La homosexualidad, el lesbianismo.
¿Qué más pudiera entrar en este rubro? El bestialismo. ¿Sabía que en Canadá ya está permitido el bestialismo? Puedes tener a tu pareja que sea un perro, una iguana, una hormiga, yo qué sé. Había un hermano, una hermana que le dijo a un pastor: pastor, estoy muy triste porque descubrí a mi esposo que me está engañando. Y el pastor le dijo: necesitas hablar con tu esposo y decirle que está mal lo que está haciendo, y si tú tienes el deseo, bueno, debes de tener el deseo de perdonarlo, lo debes de perdonar, pero en el sentido de seguir viviendo con él. Si quieres separarte de él, el Señor te lo permite. Pero también tienes que perdonar a ella. Entonces ahí le comentó la hermana y le dijo: pero es que me está engañando con una perrita French Poodle que tenemos. Es en serio, hermanos. Entonces, hermanos, creo que esto es muy fácil de entender. Todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, heredarán el infierno eterno. Pudiéramos aquí terminar el mensaje, ya está dicho, hermanos. Pero vamos a ver cuál es el origen de estos deseos carnales. Vaya a Mateo 15:19. Mire, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hermanos, mire, el problema no está fuera, el problema está en nuestro interior. Aquí lo está diciendo Jesucristo. El problema, hermanos, no está en internet. El problema no está en la secretaria. Es que la secretaria me coquetea y es que yo no tuve la culpa. ¿Qué hago? No. El problema no está en la secretaria. El problema no está en el celular. Hermanos, el problema está en el corazón, dijo Jesucristo. Entonces yo digo, con estas palabras que acabamos de leer, hermanos, yo digo que dejemos de echarle la culpa a nuestro entorno. Es que, pastor, donde trabajo me obligan. Es que yo... No, dejemos de echarle la culpa a nuestro entorno. Había una hermana también que le dijo a un consejero en cierta iglesia: es que yo caí con cierta persona, yo engañé a cierta persona, yo engañé a mi esposa con cierta persona. Y le dijo a aquel consejero: pero por culpa de mi misma esposa. ¿Por culpa de tu misma esposa? Sí. ¿Y ella qué tuvo que ver? ¿Sabe qué dijo? Es que no oró por mí para que yo no entrara en tentación. Sinvergüenza y justificaciones tontas. No, y la esposa, sí, por mi culpa, para darle un cachetadón. ¿Cierto o no? A los dos. Es que por mi culpa cayó. Hermanos, son justificaciones absurdas. Porque podemos vivir en un mundo inmoral, pero tener el corazón en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Podemos trabajar en un ambiente perverso, pero tener el corazón en Dios. Recordemos a Daniel. Él vivía en Babilonia, una ciudad depravada, pero su corazón estaba en Dios. Él dijo: he propuesto en mi corazón no contaminarme. Así es que el mundo nos empuja a la sensualidad, al libertinaje, al desenfreno, pero el que proponga en su corazón no contaminarse, definitivamente Dios lo guardará. Entonces hay que proponernos en el corazón no contaminarnos, porque es de adentro donde viene la maldad. Sigamos viendo cómo este asunto está en el corazón. Nuevamente Mateo, ahora al capítulo 5, versículo 28. Mire, en palabras de Jesús: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde?
En su corazón. Hermanos, qué tremendo está esto. Hay muchos hombres que dicen, si yo le soy fiel a mi mujer y nada más duermo con ella, ¿qué tiene que voltee a ver a donde yo quiera? O sea, está diciendo, ¿qué tiene que voltee yo a ver a cualquier otra mujer? Hay otros que dicen, mi mujer ya sabe que si vamos a la playa, yo puedo ver a donde yo quiera. ¿Sabe qué? Jesús dijo, si la ves deseándola, es como si ya hubieras dormido con ella. Hermano, qué terrible, ¿no? Quizá haya algunos que ya no tengan que ir a la playa nunca. O a un balneario. ¿Por qué? Porque esa es la concupiscencia que hay en su corazón. El deseo de los ojos. Y por favor, hermanas, no digan todos los hombres son iguales, porque no todos los hombres somos iguales. Lo veo medio seriecito, hermano. Estamos bien, ¿verdad? Ok. Todos los hombres, no es cierto, lo dije hace 15 días, ¿no? Porque también hay hombres que dicen, todas las mujeres son chismosas. No, no todas. Hay unas que no son chismosas, pero son pleitistas. Y hay otras que son pleitistas, pero que son chismosas, pero no son pleitistas. O sea, no todos somos iguales. Por eso estoy diciendo, a lo mejor haya hombres que ya no tengan que ir a la playa nunca en su vida. O a lo mejor mujeres también, porque les gustan los musculosos. Con tan solo ver y deseándolo o deseándola, ya te acostaste con ella en el corazón. Jesús vino a enseñarnos dónde estaba la raíz del problema. Había una muchachita que venía a la iglesia y se jactaba de poner en su Facebook lo siguiente, mire, tú sal con ese casado, tú sal con ese casado que te hace feliz, primero es tu felicidad, mire. Sí, y venía a la iglesia. Puso otro mensaje como, primero está tu marido que nuestra amistad. Se lo estaba diciendo a la amiga, ¿no? Primero está tu marido que nuestra amistad. Ay, o sea, primero, ¿sí me di a entender, verdad? Porque lo veo aquí, ¿qué está diciendo el hermano? Hermano, esa mujer, aunque no haya cometido el acto sexual físicamente, ya lo había cometido en el corazón. Y también ya lo habían cometido todos los que le pusieron me gusta, me gusta, me gusta. Porque así hay muchos hermanos en la congregación que yo luego veo unas cosas tan inmorales, tan inmoral sexualmente, y los de aquí una carita riéndose, jajaja, me gusta. ¿Cómo que te gusta? Ponle ahí un mensaje, hermano, estas cosas no le agradan a Dios. Y te aseguro que así te va a sacar de Facebook, como me han sacado a mí muchos. Por 2, por 3. Lo han bloqueado al Sauliño. Hermanos, el Facebook revela lo que hay en el corazón. Pero repito, las redes sociales no son el problema. El problema es, ¿qué? El corazón. Las redes sociales pueden ser buenas o malas. Todo depende del corazón, hermanos. Te hago un llamado a no engañarte a ti mismo, sino examinarte a ti mismo y tomar las medidas adecuadas que tengas que tomar para que puedas heredar el reino de los cielos. Quizá es hora de cerrar Instagram para siempre. Ya no vas a ir a la playa nunca. A lo mejor tengas que cerrar Instagram para siempre. A lo mejor tengas que renunciar de ese trabajo. Eliminar amigos de Facebook, bloquear contactos de WhatsApp, etc. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Bloquearlos o heredar el infierno eterno? Por supuesto que bloquearlos, ¿no? No, es que yo no quiero, pero me mandan contenido sexual. No quieres, y bien que lo abres. No, es que yo no quiero, pero mira lo que me mandaron. No, pues bloquéalos. Elimínalos. No, pero es que son mis amigos. ¿Conoce a personas así? Hermano, entonces esas personas son practicantes que heredarán no el reino de los cielos, sino que el infierno eterno.
Bueno, para suavizar un poquito aquí el ambiente, hermano, dele un aplauso al Señor. Quiero mostrarte un mandamiento que nos enseña la palabra de Dios. Vaya a Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hermanos, los hijos de Dios no deben de practicar estas cosas que ya habíamos dicho, pero ni siquiera hablar de ellas. ¿Te estás dando cuenta de lo que dice Pablo? ¿Hermanos de acá? ¿Sí? Por supuesto que no hay que practicar el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual, pero Pablo está diciendo, pero ni siquiera se hable de estas cosas entre nosotros. Y por supuesto que tampoco escucharlas. Para el mundo ese lenguaje es normal. Hablar de mujeres, hablar de hombres, de infidelidades, de perversiones, de pornografía. Para el mundo todo eso es normal. La pregunta es, ¿qué haces en medio de esas conversaciones tú como santo que está diciendo la palabra de Dios? Si tienes al Espíritu Santo de Dios y disfrutas de esas conversaciones, déjame decirte que algo está mal en tu vida. Porque los santos ni deberían estar escuchando eso. Y ni siquiera ni verlo. No, estoy viendo mi serie de Netflix, puro contenido para adulto inmoral, ¿no? ¿Pero qué? ¿Y a ti qué? ¿Y qué es la tele? ¿Y que por ti contraté Netflix y ahora ya me lo prohíbes? No. Pero venimos a la iglesia. No. Hay algo mal en ti. Porque la palabra de Dios dice, ni siquiera se hablen esas cosas entre nosotros. El mundo ha hecho de la inmoralidad, hermanos, un tema muy abierto. Pero el mundo no es la vara de medir lo correcto. La vara de medir lo correcto es Dios y su palabra. Y su palabra dice, no se practican esas cosas y ni siquiera se hablen de ellas. Amén, hermanos. Bueno, ¿sí me estoy dando a entender? ¿Está recibiendo el mensaje? Porque a lo mejor en el trabajo usted pues se junta con los que hablan esas cosas. A lo mejor le mandan cosas y usted las abre. Dice la palabra del Señor, si eres santo, si eres hijo de Dios, ni siquiera se hable de esas cosas, tampoco se escuchen esas cosas. O sea, el apóstol ya está diciendo, no se practican. Los practicantes no heredarán el reino de los cielos. El que practica la pornografía, el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo, no, los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Pero aparte está poniendo la restricción, hermano, más al límite. Está diciendo, y ni siquiera se hable de esas cosas. Pregunta, ¿a alguien de los que estamos aquí le gustaría santificarse cada día más? ¿A alguien de los que estamos aquí le gustaría hacer la voluntad de Dios? Ok, no hubo muchos amenes. Voy a preguntar otra vez. ¿Le gustaría hacer la voluntad de Dios? Lo primero que dice Pablo que hay que hacer es lo siguiente. Vaya primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Y ya vimos al principio, hermanos, que la fornicación es toda clase de inmoralidad sexual. ¿Sí? O sea, esta es la voluntad de Dios, que cada uno se santifique y que se aparte de toda inmoralidad sexual. Dese cuenta de algo, este texto nos está mostrando que la inmoralidad sexual, el adulterio, las conversaciones obscenas, la pornografía, los tocamientos, los deseos prohibidos, la fornicación, etcétera, 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 estas prácticas han destrozado la santidad de muchos. Queremos ser santos, dice Pablo, abstengámonos de esas obras de la carne. ¿A alguien le gustaría saber cómo se puede lograr, hermanos, abstenerse de estas obras de la carne? Bueno, le voy a dar 3 consejos. ¿Me los recibe? Número 1,
siempre debemos tener en mente el alto precio que se pagó por nuestro cuerpo. Siempre. El alto precio que se pagó por nuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. Entonces, número 1, siempre debemos tener en mente el alto precio que se pagó por nuestro cuerpo. Dice el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de nosotros, son de Dios. Hermanos, nunca olvidemos el alto precio que se pagó por nuestro cuerpo. Cuando estés a punto de hacer algo indebido con tu cuerpo, recuerda el alto precio que se pagó por él. Cuando vayas a mirar lo que no debes, recuerda el alto precio que se pagó por tu cuerpo. Cuando estés a punto de tocar a la novia o al novio, recuerda el alto precio que se pagó por ese cuerpo. Cuando te despiertes por las mañanas, lo primero que debes de decir es: Jesús murió por mí en una cruenta cruz, no lo voy a decepcionar. ¿Está conmigo? No lo voy a defraudar. Él pagó un alto precio por mí, no lo voy a defraudar. Cuando estés a punto de ser parte de esas conversaciones mundanas en la escuela, en el trabajo o con los amigos, recuerda el alto precio que Cristo pagó por tu cuerpo. No lo hagas, aléjate y hónralo con tus actitudes de santidad. Medítelo por un momento. Cuando estés con la novia, con el novio, con aquella mujer que no es tu esposa, cuando estés solo en casa, o cuando saques el celular, la computadora, recuerda el alto precio que se pagó por tu cuerpo. Y no te pertenece, es de Dios. No lo decepciones. Ay, no, a mí no me importa. Y que venga la pornografía, y venga el adulterio, y venga la masturbación, y venga todo eso. ¿Sabes qué? Deberías de preguntarte si realmente eres cristiano. Porque el que practica tales cosas no está en Dios, no está en Cristo, en Cristo. El que está en Cristo se santifica cada día más. Pastor, ¿y nunca peca? Puede llegar a pecar. Y no estoy diciendo que es una licencia. Peca una vez al mes. No. Puede llegar a pecar. Pero el que puede llegar a pecar, y no me dejará mentir que todos somos pecadores, y cuando hemos pecado nos sentimos, hermanos, miserables. O al menos a mí me pasa, ni quiero voltear al cielo. Pero dice la palabra del Señor que 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado por la misericordia del Señor. Así es que si has caído, hermano, levántate. Pero si eres practicante, ese es otro boleto. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Es que ahora sí lo veo bien serio. A lo mejor estoy pisando muchos callos, o a lo mejor la palabra está llegando fielmente, ¿verdad? Eso es hermoso, hermanos. Número 2, segunda recomendación. Día con día debemos tener una actitud de negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negar nuestros apetitos carnales por amor a Cristo. ¿Me escuchó, hermanos? Por amor a Cristo. Miren lo que dice Lucas 9:23, nuevamente en palabras de Jesús. Y decía a todos, está hablando de Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y entonces sí, sígame. ¿Cuándo? Cada día. La batalla es ¿cuándo? Diario, hermanos. Cuando nos llegue un pensamiento carnal, cuando estemos tentados a mirar algo inmoral, o cuando estemos tentados a cometer cualquier acto de impureza sexual, Jesucristo dice: niégate a ti mismo. Neguemos los apetitos sexuales en obediencia a aquel
que dio su vida por nosotros. Niega esa mirada, niega esa publicación, niega esa cita que ya tenías. Recuerda a Job. Job dijo: hice pacto con mis ojos para no ver a las mujeres jovencitas, sino solamente a mi mujer. Estoy parafraseando. Hice pacto con mis ojos. Acuérdate de Daniel: he propuesto en mi corazón no contaminarme. Hermano, hazlo por amor a Cristo. Me voy a negar a mí mismo. Uy, quiero voltear, pero no. Sí puedo. Sí lo hice. ¿Cierto o no que cuando no lo haces, cuando dices, cuando logras vencer la tentación, te sientes bien, hermano? Te sientes victorioso. Oh, sí lo hice, lo logré. Gracias, Señor. Hazlo, hermano. Niégate a ti mismo. Ay, me invitaron a cierto lugar que al reencuentro de la primaria, que por Facebook tengo la invitación y soy el que voy a llevar los refrescos, los squares. Niégate a ti mismo. Ahí va a estar las 2 novias que tuviste en tercero de primaria y en sexto. Yo no quería. Mentira del corazón. Si querías, por eso fuiste. Niégate a ti mismo. Acuérdate del alto precio que se pagó por tu cuerpo y ya no te pertenece. No, este cuerpo ya no me pertenece. Se pagó un alto precio. Me voy a negar a mí mismo. No quiero. Llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia de Cristo. No lo voy a hacer. Quiero agradar a Dios y no a mi carne. Ya no soy esclavo del pecado. Me niego a mí mismo. La vida no se vive, ¿sé qué? Se gobierna. No lo voy a hacer. Uy, hermano, y te vas a sentir: no lo hice. ¿Y esta batalla cuándo es, hermano? Día con día. Número 3. Lucha con las armas espirituales que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque diario hay una batalla y sin batalla no hay victoria, hermanos. Recordemos que en el tema de la salvación, nosotros no somos responsables. En el tema de la salvación, dice la palabra del Señor que la salvación es del Señor, ¿cierto o no? Él salva a los que Él quiere. En ese tema no nos metemos, pero en cuanto a nuestra santificación, el Señor sí nos hace responsables. Que cada uno se santifique, que cada uno vaya en pos de mí, que cada uno se niegue a sí mismo. En el tema de la santificación sí eres responsable. Dígale al que está a un lado: en el tema de la santificación sí eres responsable. Y dele una palmadita para que sirve que me lo despierta por ahí. Hermanos, tenemos que luchar, pero no con nuestras propias fuerzas. No nos alcanzan las buenas intenciones. Tenemos que luchar con las armas que el Señor nos ha dado. ¿Cuáles son las armas? Oración, lectura, ayuno. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto lees? De enero aquí, ¿te has aprendido aunque sea un texto? ¿O ni siquiera has abierto la Biblia? Y ya no nos vamos al 2023 porque también lo dije. El Señor nos ha dado armas. Yo no quería, pastor. Pues sí, pero no utilizas las armas espirituales que te ha dado el Señor. ¿Has ayunado? ¿Has orado? ¿Has leído? Asiste a la iglesia. Y los que estamos aquí decimos amén, porque estás en la iglesia. Escucha, pero en la iglesia alábalo, glorifícale, aplaude, canta, recibe la palabra con solicitud. Porque vienen personas ni siquiera aplauden. Yo me volteo y digo: ¿estarán manquitos? Ni siquiera cantan, ¿estarán muditos? Hermanos, ¿qué onda con usted? ¿Cierto o no que la palabra del Señor dice: pueblos todos, batid las manos y alabad al Dios de Israel? ¿No lo dice? Entonces los cantos que entonamos, hermanos, llevan palmas. ¿Por qué no aplaudes? Entonces, espérame. Entonces quiere decir que a lo mejor ya estás en contra de la palabra del Señor.
Pues sí, porque la palabra de Dios lo dice, ¿cierto o no, hermanos? Cantad todos con alegría y con júbilo al Dios de nuestra salvación. ¿Por qué no cantas? Las canciones hasta están en el retroproyector. Hermanos, ¿cierto o no, hermanos? No, es que esas rolas no me laten. No, es que a mí no me late aplaudir. No, y es que las predicaciones tampoco no me late. ¿Qué haces aquí, hermano? Hermanos, tenemos que luchar con las armas que nos ha dado el Señor. Pablo nos enseñó hace 15 días que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Tenemos las armas. El que no quiere usarlas es porque tampoco quiere agradar a Dios. ¿Cierto o no, hermanos? Termino diciéndote esto. Yo sé que aquí hay personas que van a luchar contra los pecados sexuales y van a atender el mensaje que hoy dimos. Pero probablemente también haya personas que han caído en ellos. Quizá en fornicación, en adulterio, pornografía, inmundicia, lascivia, etcétera, 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 etcétera. La pregunta es, ¿hay solución para esas personas que han caído? ¿Usted qué dice? Claro que sí, hermanos. Lo primero que debemos saber es que no es lo mismo practicar estas cosas que haber tropezado y caído. Si tú has caído, arrepiéntete, confiesa tus pecados, apártate, y dice la palabra del Señor, y alcanzarás misericordia. El rey David no lo había hecho, pero en un momento se encontró tan triste y tan débil que dijo: mientras callé, mis huesos envejecieron, mi verdor se volvió en sequedades de verano. ¿Mientras qué? Dijo, mientras callé. Pero podemos ver en el Salmo, no lo busque, aquí se lo leo, en el Salmo 32:5, o si mis hermanos ellos sí lo ponen, en el Salmo 32:5 lo que dijo, pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, en Cristo Jesús hay victoria para todo aquel que ha caído, que ha tropezado y que ha metido las patas. Perdón lo que le digo, pero es la verdad. En Cristo hay victoria, solamente en Cristo. Escúchame, y si no eres creyente y vives practicando estas cosas, aunque vengas a la iglesia, repito, déjame decirte que también hay solución para ti. Cristo te puede salvar para que heredes el reino de los cielos. Aunque creas que eres cristiano, quizá ni seas cristiano. 1 Corintios 6:11, mira lo que dice. Y esto erais algunos, está hablando de lo que éramos antes: fornicarios, adúlteros, idólatras, o sea, de la inmoralidad sexual. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así es que, hermanos, el mismo Dios que nos hizo libres de la inmoralidad a todos los que estamos aquí, es el mismo Dios que puede hacer libre a todo aquel que lo desee. El mismo Dios que nos lavó y santificó, lo puede hacer contigo. Arrepiéntete de tu pecado y dile a Jesús que quieres que Él sea el Señor de tu vida. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Hermanos, hay esperanza de salvación y esperanza de heredar el reino de los cielos para todos los que estamos aquí. Repito, quizá digas, yo soy cristiano, y si eres practicante, lo dudo mucho.
Y si dices, eres cristiano y has tropezado, hay esperanza para ti y también para el practicante. El mismo Dios que nos rescató a todos los que estamos aquí puede rescatar a todo aquel que lo desee. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor. Ahí en su lugar cierre sus ojitos, cierre sus ojitos. Padre, muchísimas gracias te damos por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Señor, ahora te pido, por favor, Señor, te suplico que obres en cada corazón que está aquí, Señor. En todo, Señor, conforme a tu voluntad. Obra en cada vida conforme a tu propósito. Y Señor, confiamos que tu palabra no volverá vacía, sino que cumplirá su propósito por el cual fue enviada. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que perdones a los corazones sinceros que te lo piden. Recibe, Señor, a los que con corazón arrepentido te lo piden. Y da victoria, Señor, a aquel que ha caído, para que así seamos santificados para tu gloria y herederos de tu reino admirable, Señor. Ahí en tu lugar, toma 30 segundos y recuerda un poco de tu vida. Quizá tengas estos pecados en tu vida: el adulterio, la sexualidad, homosexualismo, lesbianismo, pornografía, masturbación, quizá bestialismo, incesto, el deseo de los ojos, pensamientos malos, el deseo de otras mujeres. En este momento pídele perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname, yo sé que esa no es tu voluntad. Perdóname, Señor, porque ahora entiendo que siendo practicante de estos deseos, Señor, no heredaré el reino de los cielos. Pero en este momento te pido perdón. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Los confieso delante de ti, Señor. Tú conoces mi corazón. Confieso, Señor, que he tenido pensamientos malos. Confieso, Señor, que he deseado a otros hombres, a otras mujeres. Confieso, Señor, que no puedo ser libre de la pornografía. Confieso, Señor. Y el Señor es fiel y justo para perdonarte. El Señor es fiel y justo para darte una oportunidad. Habiendo meditado en esto, con tus ojos cerrados, repite estas palabras conmigo: Padre Celestial, me arrepiento de todos mis pecados. El día de hoy quiero que tú seas el Señor de mi vida. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu perdón. Ayúdame a ser libre de la tentación, porque tú eres fiel a tu palabra. Y tu palabra dice: el que empezó en mí la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de la venida de Jesucristo. Gracias, Señor, tu palabra es bendita. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.